que nos hacen reír hasta llorar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa risa es solo la superficie de un océano de complejidad? Hoy vamos a adentrarnos en la arquitectura psicológica de una de las mentes más fascinantes de la comedia moderna, la de Jim Carrey. Esa es la gran pregunta, la que nos trae aquí. Porque detrás de toda esa explosión de energía, de esas muecas que todos recordamos y de un éxito mundial, se esconde una historia mucho, mucho más profunda. Una historia que nos habla de dolor, de resiliencia y de una búsqueda de sentido que no se detiene. Vamos a empezar por el principio, por la imagen que todo mundo conoce. La figura pública de Jim Carrey, esa que irrumpió en los años 90 como si fuera un auténtico huracán de comedia física y exageración. De repente se convirtió en un fenómeno global. Su energía era contagiosa y su estilo completamente único. Pero todo este éxito arrollador es solo la primera capa, ¿saben? La punta del iceberg de una historia mucho más compleja que se estaba gestando en su interior. A ver, para entender a un artista, muchas veces hay que mirar al niño que fue. Y en el caso de Carrey, todo apunta a que el origen de su humor está profundamente arraigado en la adversidad, en una herida personal. Esta cronología no solo cuenta hechos, es que dibuja el mapa de una herida. Intenten imaginar el contraste. Pasar de tener un padre que es tu inspiración, un músico, un contable, a perderlo absolutamente todo y tener que vivir en una furgoneta. Esa fractura, esa pérdida tan repentina de estabilidad es un auténtico terremoto en su biografía. Y es justo aquí donde emerge una hipótesis psicológica fascinante. ¿Y si el humor de Carrey no fue solo un talento con el que nació? ¿Y si fue, en realidad, una estrategia de supervivencia? ¿Una herramienta que tuvo que forjar por pura necesidad para aliviar la tensión en casa, para gestionar el dolor de su propia familia? Claro, estas experiencias tan tempranas podrían haber dejado marcas muy profundas. Por un lado, una herida de inseguridad, esa sensación de que todo se puede desmoronar en cualquier momento. Y por otro, la idea de que su valor como persona estaba ligado directamente a su capacidad para hacer reír a los demás. Ahora, avancemos en el tiempo. Carrey lo concibe todo. Fama, dinero, reconocimiento mundial. Lo tiene todo. Pero es justo entonces cuando la historia da un giro completamente inesperado. Fíjense bien en este contraste. La gran promesa de la fama es que llenará todos los vacíos. Pero su realidad fue muy, muy distinta. Parece que cuanto más grande se hacía su imagen pública, más se preguntaba él quién era de verdad y cuál era el sentido de todo aquello. Esta idea, que he repetido de muchas formas, es absolutamente clave para entenderlo. Es la declaración de alguien que ha llegado a la cima de la montaña y ha descubierto que la vista, que no era lo que esperaba. El éxito externo no le garantizaba la paz interna. Y es precisamente ese desencanto lo que funciona como catalizador. A partir de ahí, inicia un viaje hacia adentro, una exploración para entender su verdadero yo, mucho más allá del personaje que el mundo entero aplaudía. Muy bien, pues llegamos al núcleo de nuestro análisis. Si tuviéramos que intentar sintetizar la arquitectura psicológica de Jim Carrey, ¿cuáles serían esos principios fundamentales que la sostienen? Hemos conseguido destilar su filosofía de vida en 5 principios clave que parecen operar constantemente en su mentalidad. Ojo, no son reglas fijas, sino más bien patrones de pensamiento o de comportamiento que han definido su trayectoria. Vamos a decodificarlos uno por uno. El primer principio es, quizás, el más evidente de todos. Su comedia no es solo entretenimiento, es una especie de alquimia emocional. Consiste en tomar la angustia, la inseguridad, la tristeza y convertirlas en algo que se puede compartir, y que al hacerlo se vuelve más ligero. Es un mecanismo de defensa increíblemente sofisticado. Lo interesante de este segundo principio es cómo lo aplica en la práctica. No se trata de soñar despierto y ya está, no. Para él, la imaginación es una herramienta para construir la realidad. Es famosa la historia de que se extendió a sí mismo un cheque de $10 millones por servicios de actuación, mucho antes de ser famoso. Le puso fecha de caducidad y lo cobró. Este tercer principio marca su evolución. Pasó de construir un personaje para el mundo a de construir ese mismo personaje para encontrarse a sí mismo. Es una rebelión contra la máscara que él mismo ayudó a crear. Es un intento desesperado de alinear su vida interna con lo que muestra por fuera. El cuarto principio es como el motor silencioso de toda su transformación. Se ve en sus entrevistas, en sus cuadros, en su interés por la filosofía. Es una reflexión continua sobre la naturaleza del ego, sobre quiénes somos de verdad cuando nos quitan los aplausos, el dinero y los guiones. Y finalmente, el quinto principio.
Carrey se niega a quedarse quieto, a estancarse. Pasa de la comedia más loca a dramas profundos, de repente se convierte en pintor, escribe libros. Es un compromiso radical con el cambio, con la idea de que no somos un producto terminado, sino un proceso que está siempre en desarrollo. Entonces, después de todo esto, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué nos enseña el viaje psicológico de Jim Carrey? El punto crucial es este. Su humor no es solo un talento, es un testimonio de la capacidad que tenemos los seres humanos para transformar el sufrimiento. Lo que el mundo vio como una genialidad cómica era, en su origen, una herramienta para sobrevivir. Y eso, si cabe, lo hace todavía más extraordinario. Al final, analizar una mente como la de Jim Carrey es como mirarse en un espejo. La pregunta ya no es solo sobre él, la pregunta es sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es el código que gobierna nuestra mente? ¿Y estamos usando nuestras heridas para construir una máscara o para descubrir quiénes somos en realidad? La respuesta, como siempre, está en nuestro interior.